Hay una situación que es absolutamente universal. Una experiencia que yo diría que es casi de terror para cualquiera que esté aprendiendo un idioma, sea cual sea el idioma. Totalmente. Es ese momento exacto en el que uno está inmerso en una conversación, todo parece ir, bueno, relativamente bien, el nivel de confianza está por las nubes y de repente la otra persona lanza una de las preguntas más simples. La típica pregunta trampa. Exacto, una pregunta cotidiana, pero a la vez temidísima. ¿Qué hiciste ayer? Y en ese preciso instante es como si el cerebro sufriera un cortocircuito monumental. Un apagón general. Sí, sí. La mente se queda totalmente en blanco. Físicamente casi se puede sentir cómo aparece esa ruedecita de carga como la de los ordenadores antiguos dando vueltas en la cabeza. Buscando red, eso es. Y ahí empieza una lucha interna frenética, intentando recordar las tablas de verbos, pensando, a ver, ¿la acción terminó o no terminó? ¿Era una acción habitual o puntual? Claro. O si es un pretérito imperfecto, un indefinido, si este verbo era irregular o no lo era. Y claro, mientras todo ese engranaje mental intenta girar a 1000 por hora, en el exterior solo hay un silencio incómodo que, de verdad, se hace eterno. Es una frustración enorme. Es enorme, porque la idea está clarísima en la cabeza. Uno sabe perfectamente lo que hizo ayer, faltaría más, pero la mecánica de la gramática paraliza por completo la capacidad de articular una sola palabra. Es la descripción gráfica de una parálisis por análisis de manual. Y de hecho es un fenómeno sociolingüístico y cognitivo increíblemente común. Ya, no es algo aislado. Para nada. Hay una cantidad inmensa de personas que dedican años enteros de su vida a estudiar gramática de una forma muy metódica. Memorizan las reglas, completan todos los huecos en blanco de los libros de ejercicios, aprueban los exámenes oficiales con notas excelentes. Sí, sobre el papel son bilingües casi. Exactamente. Y aún así, a la hora de la verdad, en la calle, no pueden mantener una charla con naturalidad. La frustración viene precisamente de esa desconexión enorme entre el conocimiento teórico, el que se acumula en un aula, y la aplicación práctica. En tiempo real y con el ruido de fondo de un bar, por ejemplo. Claro. La teoría pura y dura de los libros no siempre se traduce en esa habilidad motriz y cognitiva de comunicar una idea de forma fluida, sobre todo cuando se tiene a un ser humano de carne y hueso enfrente. Totalmente. Y para abordar este bloqueo, el material de nuestra inmersión profunda de hoy propone un enfoque súper pragmático. Muy directo, sí. Se trata de un guión y una fuente de audio que ha sido creada por la plataforma Yes Spanish y lleva un título que va directo al grano, que es Español natural domina el pasado en conversaciones reales. Un título muy descriptivo. Mucho. Y la misión de este análisis que vamos a hacer hoy, de esta inversión profunda, es descubrir cómo se pueden dejar un poco de lado esos libros de gramática que a veces resultan tan densos y paralizantes. Y tan frustrantes para muchos. Sí, para adoptar una estrategia totalmente diferente. Vamos a ver cómo centrarse en usar frases reales del día a día, copiando ritmos y expresiones, puede ser el atajo definitivo para hablar con la misma soltura que un hablante nativo. Me parece un enfoque vital. Vale, vamos a analizar esto porque la promesa es bastante ambiciosa. Consiste en conseguir dominar el pasado sin que suponga un pico de estrés para quien está aprendiendo. Lo fascinante aquí es la premisa principal sobre la que se construye toda esta metodología. Supone desde luego un cambio de paradigma radical respecto a la enseñanza tradicional. A lo que estamos acostumbrados en los institutos y academias. Exacto. La fuente propone priorizar las conversaciones naturales por encima de la llamada gramática del libro. Y el motivo tiene una base científica muy sólida relacionada con nuestra carga cognitiva. Ah, el tema de la memoria. Sí. El cerebro humano tiene una memoria de trabajo, una especie de, digamos, memoria RAM, que es limitada. ¿Como la de un ordenador? Justo. Si alguien que está hablando un idioma extranjero gasta el 90% de esa memoria RAM intentando calcular matemáticamente si debe usar la primera o la segunda conjugación de un verbo en pasado, Claro, apenas le queda espacio para nada más. le queda como mucho un 10% para prestar atención a lo que le están diciendo, al tono de voz o al lenguaje corporal de la otra persona.
¿Y así es imposible conectar con nadie? Es que el método sugiere que el objetivo final no es construir oraciones que sean teóricamente impecables y dignas de la Real Academia. Sino liberar esa memoria RAM. Que la cabeza respire. Exacto. El verdadero objetivo es lograr que el mensaje se entienda de forma clara y sin esfuerzo. Y fíjate que la herramienta para lograr esa liberación mental es algo que los seres humanos hacemos de forma instintiva desde que somos muy pequeños. La imitación, la pura imitación. Copiar. El material subraya la enorme utilidad de copiar directamente frases que son simples y, sobre todo, útiles. No hace falta complicarse la vida. Para nada. La idea es no tener que inventar la rueda en cada interacción social. En lugar de eso, se trata de tener un fondo de armario, un repertorio de frases cotidianas que ya sabemos que funcionan y que suenan naturales. Frases que ya están probadas en la calle. Eso es. Son como pequeños bloques de construcción prefabricados, que están listos para usar, en lugar de tener que, no sé, fabricar el ladrillo, el cemento y la pared entera cada vez que se quiere decir algo. Al tener esos bloques prefabricados, quien aprende se quita un peso enorme de encima. Es un alivio cognitivo tremendo. Sí, se nota hasta físicamente. La fuente detalla que usar estas frases cotidianas, imitando no solo las palabras, sino el ritmo y la entonación, permite a la persona integrarse en la melodía del idioma. La musiquilla que tiene cada lengua. Exacto. Porque hablar una lengua extranjera no es simplemente soltar una cadena de palabras con la conjugación correcta. Eso lo haría un robot. Y a veces sonamos un poco así. Claro. Es adoptar la musicalidad, saber dónde hacer las pausas y utilizar las expresiones exactas que usan los hablantes nativos en su rutina. Cuando uno automatiza esos pequeños bloques prefabricados, el cerebro no tiene que procesar la gramática en milisegundos. Claro, simplemente recupera el bloque entero de la memoria y lo suelta. Así de simple. Pues para aterrizar toda esta teoría, que suena fenomenal, el episodio de La Fuente relata una historia. Y ojo, no estamos hablando de una epopeya histórica ni de un relato de ciencia ficción. No, es algo muy de andar por casa. Totalmente. Es una historia titulada, muy acertadamente por cierto, Un fin de semana normal. Vamos a desgranar este relato cronológicamente porque es un ejemplo de verdad perfecto de cómo funciona esta dinámica del español natural. A ver qué tal le fue el fin de semana. Pues todo arranca con el protagonista contando cómo le fue el viernes. Relata que el viernes por la noche estaba bastante agotado. ¿Y el motivo? Pues que trabajó un montón durante la semana. Lo clásico de los viernes. Lo de todos. Así que cuenta que el plan fue muy sencillo. Decidió quedarse en casa, vio una serie y comió algo rico. El típico plan de sofá y manta con el que absolutamente cualquiera se puede identificar un viernes por la noche cuando no apetece salir. Y en esa tremenda simplicidad reside justamente la eficacia del método. Claro, no hay grandes aventuras. No hacen falta. Si analizamos con lupa este pequeño fragmento del viernes, nos damos cuenta de que la persona que narra está practicando el tiempo pasado sin ninguna necesidad de recurrir a vocabularios rebuscados o a tiempos verbales compuestos complicadísimos. Nada de pluscuamperfectos por ahora. Exacto. La cotidianidad es el campo de entrenamiento perfecto. Al relatar algo tan rutinario como estar cansado, ver una serie y cenar, se está utilizando el idioma de la manera más funcional que existe. Es que son acciones universales. Y fíjate en los verbos que aparecen. Son altísimamente frecuentes. Estar, trabajar, decidir, ver, comer. No hace falta haber vivido un fin de semana de película de acción para tener material de conversación súper válido. Ni para sonar interesante. Efectivamente. Y lo más importante, es material gramaticalmente correcto sin apenas esfuerzo cognitivo. Vale, ese es el viernes, la tranquilidad absoluta. Pero el relato avanza y el sábado la cosa cambia un poco, hay más movimiento. Ya toca salir de casa. Claro, el protagonista cuenta que fue a un centro comercial a dar una vuelta. Y aquí menciona un detalle muy visual para dar contexto. Dice que estaba a tope, llenísimo de gente. Lo habitual un sábado por la tarde en cualquier ciudad. Una locura. Y entre toda esa multitud ocurre un encuentro casual con un amigo. Aquel guión de La Fuente introduce un pequeño diálogo en estilo directo que me parece clave. A ver. El amigo lanza la propuesta típica, ¿quieres tomar un café? Y la respuesta del protagonista es automática, sin dudar. Sí, claro, me encantaría. Un bloque prefabricado de manual. Totalmente. Después de este encuentro cuentan que lo pasaron estupendamente. Y aquí el texto original introduce un verbo muy común en gran parte de Latinoamérica. Dicen que estuvieron platicando. Ah, sí, muy interesante esa elección. Toda una tarde social resumida en un par de frases cortas.
Una interacción supernatural y un verbo que, aunque en España diríamos charlando, se entiende a la perfección en cualquier contexto hispanohablante. Ese segmento del sábado es muy, muy revelador sobre cómo se mantiene una narrativa ágil y viva en una conversación real. Primero, se establece el escenario de forma rápida, el centro comercial lleno de gente. Y luego viene la interacción social directa. ¿Qué es lo que da vida a la anécdota? Exacto. Esa respuesta de «sí, claro, me encantaría» es el ejemplo supremo de ese bloque prefabricado del que hablábamos antes. Es una respuesta inmediata que denota entusiasmo, y lo fundamental es que no requiere ninguna gimnasia mental. Ninguna. No estás calculando el tiempo verbal. Para nada. Uno no se para a pensar que encantaría es un condicional simple del verbo encantar en primera persona. Simplemente se copia la frase entera como un único bloque de significado. Que sirve para aceptar una invitación con cortesía y con alegría. Se memoriza el bloque, se guarda en el bolsillo y cuando alguien invita a un café, lo sacas. Es automático. Es como llevar siempre la respuesta correcta preparada. Y bueno, finalmente, para cerrar el ciclo de la historia, llegamos al domingo. Y aquí viene lo realmente interesante. Cuéntame. El protagonista relata que a pesar de ser domingo, se levantó temprano porque quería aprovechar el día al máximo. ¿Y el plan? Pues fue al parque a correr un rato y, al volver, limpió un poco la casa. Un domingo bastante productivo. Sí, como el mismo relato concluye, un plan de lo más sencillo, pero necesario para ordenar un poco la vida y descansar de verdad. Así que tenemos una historia redonda, que va desde el cansancio acumulado del viernes hasta la recarga de pilas del domingo. Y contada de una forma muy lineal. Exacto. Contada sin que el narrador se haya enredado en estructuras imposibles. Es una historia que fluye genial y que cualquier persona que la escuche va a visualizar al instante. Y todo esto está construido sobre unos cimientos que son la mínima expresión gramatical. Es un cierre perfecto. Y de hecho, ese es el núcleo del análisis que plantea la fuente de Jesse Spanish. Es la esencia del método. Si hacemos un recuento de los verbos que sostienen toda la narrativa de este fin de semana ficticio, nos encontramos únicamente con herramientas de acción directa y de uso diario. Trabajé, decidí, vi, comí. Fui, me levanté, limpié, todo en pretérito indefinido, directo al grano. No hay condicionales complejos, no hay subjuntivos enrevesados, no hay estructuras que hagan dudar ni al que habla ni al que escucha. Es ir a lo seguro. El creador de este contenido enfatiza una y otra vez que no es necesario dominar estructuras de nivel avanzado para lograr una comunicación plena. Una narrativa simple, bien ordenada cronológicamente y con los verbos correctos de alta frecuencia, es 100 veces más efectiva. Y mucho menos estresante, claro. 100 veces más efectiva que un discurso lleno de subordinadas, donde la persona que habla se traba cada 3 segundos intentando que todo encaje. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Significa que la fluidez, esa meta tan deseada por cualquiera que estudió un idioma, no es sinónimo de complejidad. No lo es, en absoluto. No hace falta usar un léxico digno de un escritor del siglo de oro para dar el pego y hablar bien. A partir de este desglose del fin de semana, el material nos presenta lo que define como una caja de herramientas para la fluidez. Una caja de herramientas muy práctica. Nos da instrumentos muy concretos, muy del día a día, para que cualquier persona en pleno aprendizaje pueda enriquecer su discurso casi de forma instantánea. Vamos a abrir esa caja. Vamos a ver qué hay dentro. La primera herramienta que nos sacan es el conector de contraste por excelencia, la palabra pero. Porque entiendo que usar frases cortas y simples está bien, pero si uno solo usa frases simples, no corre el riesgo de sonar un poco robótico, como un telegrama. Justamente para evitar ese efecto de telegrama está el conector de contraste. El uso de la palabra pero es vital para dar cohesión. Para que la historia fluya. La fuente lo ilustra con un ejemplo muy claro. Me gusta salir, pero a veces es agotador. La introducción de este humilde conector cambia por completo la textura del discurso. Claro, lo hace más humano. En lugar de tener dos oraciones aisladas, como «me gusta salir», a veces es agotador, que suenan como una máquina hablando, el conector funde las ideas, mostrando un contraste que es supernatural. Y le da un ritmo diferente. Esto enriquece automáticamente la fluidez percibida. El discurso suena mucho más maduro, más conectado, y refleja exactamente cómo el cerebro asocia ideas que son opuestas o complementarias sobre la marcha. ¿Es como el pegamento de la conversación? Lo que va uniendo los ladrillos que decíamos antes. Buena analogía. Y luego está la segunda herramienta de esta caja, que me parece un enfoque buenísimo porque es algo que los nativos hacemos sin darnos cuenta todo el rato, pero que al aprender un idioma siempre se pasa por alto. A ver cuál es.
el arte de ganar tiempo. En la vida real, fuera de las aulas, te hacen una pregunta que no te esperas y necesitas pensar. ¿Cómo se evita ese silencio de terror del que hablábamos al principio sin tener que recurrir a una gramática perfecta al instante? Claro, el famoso silencio incómodo. El material original nos recuerda el uso de esas pequeñas palabras que salvan vidas. Bueno, pues, a ver. Qué maravilla de palabras. Son como los amortiguadores de la conversación, ¿verdad? Absorben el golpe de la pregunta y te dan margen de maniobra. Si conectamos esto con el panorama general de la sociolingüística y el comportamiento humano, nos damos cuenta de que el silencio absoluto después de la pregunta genera una tensión tremenda. Muchísima tensión. Empiezas a sudar. La persona que hace la pregunta espera una confirmación de que la comunicación sigue abierta. Que sigues ahí, que no te has ido. Exacto. Al introducir muletillas como bueno, pues, o a ver, la persona que tiene que responder está mandando un mensaje subliminal muy claro. Dame un segundo. Está diciendo, he procesado tu pregunta, estoy buscando la información en mi cerebro y enseguida te contesto. Estas palabritas otorgan unos valiosos segundos extra para organizar mentalmente ese pasado irregular sin que la otra persona piense que la conexión se ha cortado. Y relaja un montón el ambiente. Es verdad, porque los nativos dudamos todo el tiempo. Claro, en nuestro día a día dudamos, nos trabamos y pensamos nuestras respuestas en voz alta constantemente. Claro, intentar tener una respuesta programada al milisegundo es precisamente lo que te hace sonar poco natural, muy de libro. Exactamente. Y eso nos lleva a la tercera y última gran herramienta del guión de hoy, que tiene que ver con la otra cara de la moneda, el papel de quien escucha. Porque a veces se nos olvida que una conversación es un deporte de equipo. No es un monólogo. Para nada. El material incide muchísimo en la importancia de los marcadores de empatía. Cuando alguien está tan concentrado intentando conjugar los verbos de su próxima frase, a menudo se le olvida reaccionar a lo que le están contando como un ser humano normal. Se quedan como estatuas. Sí, y en la cultura hispanohablante, una charla sin reacciones no es una charla. Es un apunte sociológico interesantísimo. El texto original recalca que frases de pura reacción como «Ah, qué bien», «Qué interesante», «Madre mía» o un simple «Entiendo» son el verdadero motor de la interacción. Son imprescindibles. Cuando el foco de quien aprende un idioma está puesto únicamente en no cometer errores gramaticales, su cara suele volverse inexpresiva, como si estuviera resolviendo una ecuación matemática mental. Con el ceño fruncido y todo. Y eso frena la conversación. Reaccionar con un «qué guay» cuando alguien cuenta que el sábado fue al centro comercial y se encontró con un amigo, valida lo que la otra persona está diciendo. Le da luz verde para seguir hablando. Le quita esa sensación de estar frente a un tribunal examinador y convierte el intercambio de información en una verdadera charla distendida. Estas reacciones actúan como combustible puro para mantener vivo el interés mutuo. Es que si no reaccionas, el que habla siente que le está contando su fin de semana a una pared. Se cortan las ganas de contar nada. Desde luego. Así que si juntamos estas tres herramientas, el pero para engranar las frases, el pues para ganar un respiro y el qué bien para demostrar que hay alguien al otro lado. Un trío perfecto. Sí, junto con esos verbos de fondo de armario de la historia del fin de semana. El resultado es un sistema antibloqueo bastante robusto. Es una manera de enfrentarse al aprendizaje desde una perspectiva mucho más amable y, no sé, menos punitiva que la de los exámenes tradicionales. Sintetizando todo el análisis de esta sesión, la gran lección vital que se puede extraer del método propuesto es una redefinición completa de lo que consideramos hablar bien un idioma. Cambiar el chip por completo. Durante una conversación real, la búsqueda obsesiva de la frase gramaticalmente perfecta es, sin lugar a dudas, el mayor enemigo de la fluidez comunicativa. Es lo que te paraliza. Según los preceptos de este material, la prioridad absoluta no debería ser la perfección teórica, sino la búsqueda de frases reales, útiles y que suenen naturales en el contexto de la situación. Que funcionen en la vida real. La corrección milimétrica tiene que pasar a un segundo plano cuando lo que está en juego es la conexión humana y la transmisión efectiva de un mensaje. Y esto nos permite celebrar una de las ideas que a mi juicio es la más liberadora de todo este enfoque de GC Spanish. ¿Aceptar el error? Exacto. Aceptar que cometer errores es, simple y llanamente, una parte innegociable e indispensable de todo el proceso. No se puede aprender sin equivocarse.
Hay que perderle el miedo escénico a meter la pata. El objetivo de aprender un idioma no es convertirse en un diccionario andante ni en un corrector ortográfico humano. Eso se lo dejamos a las máquinas. Claro, el fin último es lograr transmitir una idea, contar una vivencia, compartir lo que uno piensa o siente. Si la historia del fin de semana llega a su destino y genera una buena charla, la misión está más que cumplida. Da igual si por el camino ha habido algún tropiezo. Exacto, sin importar si en el medio hubo un pequeño tropiezo con un tiempo verbal que, siendo realistas, a veces hasta los propios hablantes nativos confunden en una charla rápida. Adoptar esa filosofía del error es el paso definitivo para reducir la ansiedad lingüística. En el momento en el que el cerebro deja de operar bajo la amenaza constante de no cometer ningún fallo, Que es una presión brutal. y cambia su objetivo a simplemente hacer que mi mensaje se entienda, toda esa tensión muscular y cognitiva desaparece por completo. Te relajas. Y está demostrado que es precisamente en ese estado de relajación mental donde uno está mucho más receptivo para absorber, imitar y reproducir los sonidos y las cadencias de una lengua extranjera con soltura y con naturalidad. Para ponerle el broche final a toda esta teoría y pasar a la acción, el creador de este material lanza un reto muy directo al final de su audio. Un desafío. Es un pequeño desafío práctico para que cualquiera que esté metido en esta aventura de aprender el idioma participe activamente. La propuesta es pausar el material de estudio en ese momento, sea el audio, el vídeo o el texto que sea. Pararlo un momento. Sí, y hacer un ejercicio físico y vocal de repetición. Pide repetir en voz alta una frase que resume maravillosamente toda esta filosofía de la simplicidad de la que hemos estado hablando. ¿Cuál es la frase? La frase es: ayer trabajé y por la noche descansé. Tan sencilla y tan poderosa. Y la clave de ese ejercicio no está en leer las palabras como si fuera una lista de la compra, claro. No, eso no serviría de nada. La instrucción es imitar activamente la musicalidad. Copiar el ritmo, la velocidad y las pausas exactas con las que pronunciaría esa frase un hablante nativo. Ahí está el verdadero truco de todo esto. Al imitar la melodía en voz alta, estás forzando a los músculos de la cara, a la boca y al cerebro a trabajar en perfecta sincronía. ¿Estás creando memoria muscular? El creador del contenido asegura que a base de repetir estos ritmos con frases sencillas, llega un momento en el que casi por arte de magia, las piezas del puzzle empiezan a encajar solas. El cerebro hace el clic. Es entonces cuando el aprendizaje deja de ser una tarea pesada, de sentarse a estudiar, y se convierte en algo instintivo. Se cierra así el material con una promesa de lo más reconfortante: Desde luego. la posibilidad de llevar el dominio del español al siguiente nivel, pero bajo la premisa irrenunciable de hacerlo totalmente libre de estrés. Un camino hacia la fluidez basado en la imitación natural y no en la presión de los exámenes. Analizar esta tensión constante entre el comportamiento natural de los hablantes y la rigidez impositiva de la gramática tradicional nos lleva inevitablemente a una reflexión bastante profunda. A ver, Esto plantea una pregunta importante. ¿te escucho? Si nos paramos a analizar objetivamente que esas pequeñas imperfecciones, esos titubeos, el uso de herramientas para ganar tiempo como el pues o el haber, y todos esos pequeños desajustes estructurales, ¿son precisamente los elementos que nos hacen sonar como hablantes nativos de carne y hueso? Que nos dan humanidad. Claro. Es posible que la verdadera fluidez en un idioma no se alcance el día que dejamos de cometer errores, sino exactamente en el momento en el que aprendemos a equivocarnos con la misma confianza, el mismo ritmo y la misma naturalidad que un local. Qué buena reflexión para terminar. Es una perspectiva fantástica para enfocar el aprendizaje de cualquier lengua. Permitir que la naturalidad le gane definitivamente la partida a la perfección robótica. Y disfrutar del proceso, que es lo más importante. Ojalá esta inmersión de hoy sirva para quitarle un poco de peso a esos temidos libros de gramática y devuelva las ganas y la ilusión por el simple placer de sentarse a tener una buena charla. Seguro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos en el análisis a fondo de hoy. Y ojalá que la próxima vez que alguien, de repente, en medio de una charla, pregunte ¿qué hiciste ayer?, esa respuesta salga sola. Sin bloqueos. Sin miedos, sin bloqueos y de la manera más natural posible. Hasta la próxima inmersión profunda.